Defensores de derechos humanos han alertado por potenciales crisis en la capital y en todo México ante las amenazas del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, sobre deportaciones masivas. Y hoy, en el Día Internacional de las Personas Migrantes, mucho agradecemos que converse con nosotros sobre nuestra responsabilidad ciudadana, comunitaria, como nación y pues como habitantes del mundo frente a la experiencia de migrar. A Nayeli Ramírez, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México y también presidenta del Instituto Internacional del Ombudsman, de las Ombudsperson, podríamos decir mejor. Nayeli, bienvenida al programa, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, Ivonne. Encantada de estar contigo y tu auditorio. Muchísimas gracias, Nayeli. ¿Cómo vivir esta experiencia global, esta amenaza como mexicanos, pero también pues como ciudadanos de un continente donde la migración no para? ¿Y qué podrías compartirnos como reflexión hoy en esta efeméride que pues no es una más, lamentablemente, Nayeli? Yo creo que retomaría dos cosas que planteaste, Ivonne. La primera tiene que ver con la situación de migrantes que todos tenemos, ¿no? Y que en el caso de las y los mexicanos y este país, pues tiene una vocación que de repente se nos olvida, ¿no? Y entonces ahí tenemos que reflexionar mucho también en cómo estamos viviendo y cómo finalmente demandamos que para nuestros paisanos haya un trato digno y enfocado en derechos, y cuando nos toca vivirlo acá, pues emergen básicamente actitudes xenofóbicas, racistas, y que tenemos que empezar como sociedad a transformar y a revisar, ¿no? Entonces creo que sí, hay que hacer mucho en términos de cómo se impulsan las políticas públicas de apoyo a lo que está presente y a lo que se viene, pero también cómo nos toca como sociedad vivirlo, ¿no? Y otra cosa que planteabas y que es muy importante también, y es que pues en la mayoría de los casos todos somos migrantes. La movilidad humana es un fenómeno Por supuesto. presente históricamente en la historia de la humanidad, pero hoy cada vez más con más problemáticas, y que es la agenda para los próximos años, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de cambio climático, tenemos que hablar de procesos migratorios, que son los que Por van a supuesto. provocar y que están provocando ya en el mundo el cambio climático, por hablar de algunos, ¿no? Y nos interesaba mucho conversar contigo, Nayeli Ramírez, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, porque sabemos que la comisión ha acompañado en diversos momentos pues a migrantes, a caravanas que llegan hasta la Ciudad de México, personas que se han radicado en parques, en espacios, en colonias. Incluso sabemos también que muchos ya se convirtieron en vecinos que ofrecen comida típica de sus países de origen, que se involucran a trabajar en restaurantes de calle, en mercados. Y nos gustaría mucho conocer esa experiencia que ha tenido la comisión viendo, observando a los ciudadanos y también a las políticas públicas, porque creo que no es, como bien señalas, un asunto solo de autoridades, sino que nos involucra a todos. Sí, mira, bueno, la experiencia viene desde el 2018, las primeras caravanas. Eso digamos es una primera etapa, Claro. con lo que en algún momento llamamos el puente humanitario, ¿no? Que venía de acompañar a estos grandes flujos de personas en movilidad, cruzando desde Tuxtla Gutiérrez, desde Tapachula hasta la Ciudad de México, ¿no? Esa fue la primera parte de la experiencia. La segunda vino con el COVID, querida Ivonne, Es ¿no? cierto. Durante el COVID no, se pensaba que no estaban, pero sí teníamos flujos migrantes importantes, y tuvimos una gran experiencia de trabajo tanto con el gobierno como con la sociedad civil, que actualmente en la Ciudad de México tiene 13 albergos operando, y que pues sin ellos no podríamos entender la atención humanitaria a esta población. Y recientemente, con los cambios y todo el flujo, sobre todo de
de grandes flujos de venezolanos, de haitianos, sumados con cubanos. Fíjate, en el 2023, cuando tuvimos Tláhuac, si te acuerdas, Claro. que hubo una gran afluencia porque específicamente Comar definió que se empezaran a dar los permisos, y a abrir los procesos para refugio en la Ciudad de México. Tuvimos una ola muy fuerte. Ahí tuvimos 136 nacionalidades, Ivonne, para ver 136. 136, ¿no? 40% de los que estaban ahí eran menores de edad. Estamos hablando de familias. Es toda una transformación. Anteriormente, por ejemplo, no sé, hace 10 años, el 90% de nuestra migración era Triángulo Norte, incluyendo tu país, querido Ivonne, San El Salvador, Salvador. Guatemala, Así es. Honduras. Hoy tenemos 136, ¿no? Y hoy podemos decir, así como lo mencionas tú, que en cualquier tianguis de nuestra ciudad se venden arepas, ¿no? Así es. No, eso implica, más allá de todo, el cómo hay una parte de estas personas en movilidad que se están instalando, digamos, quizá en muchos momentos, no porque quisieran y México hubiera sido su destino final, sino porque ya llevamos varios años con políticas restrictivas en Estados Unidos, ¿no? ¿Qué es lo que nos viene además y por qué estamos preparándonos? Y aquí la comisión está trabajando muy de cerca con la nueva administración de la ciudad, el cómo nos preparamos para no nada más enfrentar lo que ahora tenemos, que ya lo mencionaste, y es población que tiene campamentos en las calles, en donde hay que asegurar no nada más que siga habiendo trabajo, sino vivienda y otro cumplimiento de derechos, para los niños educación y todo esto, ¿no? Sino también para lo que se viene en un futuro próximo, a partir del 20 de enero, con el anuncio de Trump de volver a estas deportaciones que puedan hacer, según no tenemos cálculo, deportaciones masivas, y que, si se acuerdan, tuvimos aquí en algún momento este tipo, digamos, de procesos. En el 2010, fíjate, calculábamos que fueron casi 500,000 de deportados. ¿En qué año, perdón? Ahora, ¿En qué en año, el Nash? 2010, Ok, 2010, sí. ¿no? Calculamos que eso vamos a estar enfrentando mínimamente en lo que viene, ¿no? Más o menos ese tipo de números, o Y sea, no todos bastantes, ¿no? mexicanos, no todos mexicanos, sino, Exactamente, no claro. se van a poner a revisar. Muchos van a ser mexicanos y mexicanas, pero no se van a poder a revisar si vienes de Guatemala o si vienes de dónde, y los van a regresar parejo, A mí me ¿no? interesa que nos compartas también, perdón, te estoy interrumpiendo, adelante. No, no, sí, Sí, dime. que nos compartas qué tanto tenemos expresiones xenófobas, tenemos expresiones de rechazo como ciudadanos y el comportamiento de autoridades y si existen situaciones de extorsión, aun cuando existan definiciones políticas de no persecución a los migrantes de otros países, pero tal vez también se dé esta corrupción en pequeño. Pregunto si Sí, se da. fíjate que paradójicamente tenemos expresiones xenófobas que no tienen ningún fundamento ni siquiera histórico y cultural, y a las que tenemos que seguir atacando, ¿no? Porque como tú lo planteas, hoy vas a muchísimos lugares y lo que te encuentras es a personas extranjeras trabajando e incorporándose a nuestra sociedad. Entonces tenemos situaciones xenófobas, tenemos situaciones que criminalizan los procesos allá las personas migrantes, y ahora además muy racializadas, ¿no? Pensamos que no tenemos afros en México, ¿no? Será porque apenas tuvimos una constitución que los reconoció y apenas en el último censo los empezamos a contar, ¿no? Así Pero es. de que estaban, ¿no? Ahí, ¿no? Claro, desde la fundación de Entonces, nuestra nación. totalmente, ¿no? Entonces creo que aquí racializamos igual que nos racializan a nosotros, ¿no? En Estados Unidos. Entonces creo que hay que combatir mucho esa parte cultural, es un gran desafío, pero paradójicamente
tienes y habilitas alrededor de donde están las personas migrantes un montón de cuestiones que tienen que ver con empezar a cambiar la cultura, ¿no? Entonces, por ejemplo, y que además reactivan a nivel local, ¿no? En los lugares donde están cerca, pues está quien les renta para poderse bañar, quien les da la comida y les cuida a los niños, etcétera, etcétera. Y empieza a haber todo Un un tejido movimiento comunitario. comunitario. Exactamente, de tejido comunitario que incorpora de diferentes y que reactiva la economía desde quien te vende en la tienda de abarrotes y está surtiendo, ¿no? Y que ha abierto desde su zaguán y empieza a generar alimentos para estas personas, ¿no? ¿No? O estas personas que las promueven. Entonces, creo que ahí se está y muy interesantemente viendo un proceso que tenemos que darle seguimiento y tenemos que como incorporar también nosotros, porque no es nada más que ellos se incorporen y que tengamos procesos de inclusión, sino que nosotros mismos nos transformamos Por supuesto. con esa parte y ese es un valor, ¿no? Y es algo que nos hace crecer como seres humanos, ¿no? Entonces creo que eh, además este tipo de migración nos llama a muchísimas visiones de solidaridad, ¿no? Cuando te estoy diciendo que 40% son niñas y niños, No, bueno. estamos hablando de que estos niñas y niños van a ser a la larga más mexicanos que otra cosa, Por supuesto, por ¿no? supuesto. ¿Y ¿No? tienen Y acceso a la escuela en algún momento si se quedan a radicar sus padres? totalmente tendrían, ¿no? Porque nosotros tenemos lo que se llama, no podemos discriminar en cuanto a incorporación. El problema es que metemos estructuras que limitan eso y hay que trabajarlo desde el orden de las políticas públicas, pero también hay que trabajarlo en cómo no discriminamos o enseñamos a nuestros hijos e hijas a no discriminar también a compañeritos que vengan de otros lados o que vistan diferente o que tengan otra tonalidad, ¿no? De piel. Creo que aquí el reto sigue siendo un reto mayúsculo, ¿no? Eh, Procesos difíciles, ¿no? Vamos a enfrentar. Fíjate que acaban de dar a conocer un estudio que hizo Human Rights con otras instituciones en Texas sobre niños que en la primera ola, cuando Trump aplicó esto de separación de las familias, ¿te acuerdas? El de cero Ajá, claro. tolerancia, contabilizaron todavía ahorita, después de 6 años, 1,360 niños y niñas que fueron separados de sus padres mexicanos y que siguen separados, Que siguen separados. institucionalizados, siguen separados después de 6 años. Querida Nayeli Ramírez, Son presidenta, tragedias, son son tragedias. tragedias familiares. Justo me leíste el pensamiento porque queríamos preguntarte también de experiencias internacionales, pero vamos a estar pronto llegando a un corte y te queríamos preguntar si podemos irnos al corte y regresar contigo para retomar Con muchísimo esta gusto. conversación. Y Con quedamos muchísimo pendientes. gusto. Gracias, Nayeli Ramírez, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Y nos quedaría pendientes también saber si las extorsiones que se dan, sabemos, en la frontera norte y en la frontera sur, están ya erradicadas en Ciudad de México. En mayo de 2024 de este año, el Instituto Internacional del Ombudsman eligió como su nueva presidenta a Nayeli Ramírez Hernández, actual titular de la Comisión de Derechos Humanos de nuestra ciudad. Así que mucho agradecemos que permanezca con nosotros en la línea para poder pues retomar, que nos compartas, Nayeli, las experiencias internacionales que en este espacio de diálogo que tienes tan privilegiado, pues has podido ir registrando y que pueden ser referente importante para nosotros. Sí, mira, de entrada, en la parte de las alianzas en términos de la región, son muy importantes. Hay trabajo coordinado desde la red de migrantes de la Federación Iberoamericana de Ombudsperson, en donde lo que se hace es tratar de tener alertas, de estar trabajando en conjunto, porque pues está Darel, pero también está Chile y está Argentina y está Brasil, y pues el fenómeno migratorio y la crisis viene atravesando todo el continente, ¿no? En países críticos como puede ser Haití, donde pues el nivel
de situación en política, pues lo que ha provocado es todo este flujo, igual que en Venezuela, igual que en Nicaragua, y ahora combinado con la crisis económica, también el flujo enorme de cubanos, ¿no? Entonces, aquí lo que nosotros empujamos desde estas lógicas y desde estas experiencias es la articulación, porque pues el problema migratorio es un problema global que de repente nos toca atender desde la parte local, pero que no lo podríamos hacer si no lo hacemos en conjunto. Esa es como una de las experiencias más importantes, cómo vamos empujando a los organismos locales a esta agenda que pues nos toca quizá no definir en términos de políticas públicas, pero sí atender en términos de personas, ¿no? Por Entonces supuesto. creo que por ahí es como de las experiencias más importantes, ¿no? Somos en México, hemos generado el protocolo que tenemos de atención humanitaria de primera instancia, Caravanas, es conocido a nivel de toda la región y valorado a nivel de toda la región. Y exactamente hoy estamos presentando en la comisión el reporte del sector salud en atención a migrantes en la ciudad, muy Cuéntanos. importante. E interesante. Lo primero es cómo trabajamos la primera etapa esta de caravanas migrantes, en donde pues lo que más se vio ahí es cómo atendíamos a poblaciones, por ejemplo, de la diversidad sexual, cómo se les dio con nuestra experiencia toda la atención a VIH positivos migrantes que pasaban por estas caravanas y atención a digamos, a primer niveles de atención en su momento. En el segundo momento, cuando el COVID, pues todo el proceso de vacunación, fíjate que trabajamos muy bien con el sector salud de la ciudad para tener cobertura de vacunación y protocolos en todos los albergues en su momento. Y en esta última etapa en donde fíjate que las cosas se complejizan. Se complejizan uno, porque antes hablábamos español, por ejemplo, ¿no? Y Sí. ahora, por ejemplo, con el flujo haitiano es croñol, que es una vertiente del francés, y tenemos que tener para cuando atendemos en muchos aspectos, incluyendo el sector salud, traductores, y mucho enfermedades. Anteriormente veías como venían de paso y no se quedaban, ¿no? Lo que tenías eran infecciones respiratorias agudas o digestivas agudas, problemas en la piel, en los pies, laceraciones, etcétera. Hoy tenemos básicamente con este tipo de cambio de flujo ya que atender a personas en segundo y tercer nivel de atención de salud, y con eso también tenemos una muy buena experiencia con las jurisdicciones sanitarias en la ciudad. Entonces, creo que por ahí podemos avanzar mucho. La ciudad en esa parte de salud ha sido pionera en el trabajo para personas en movilidad, entendiendo mucho que nuestra constitución es muy clara. La constitución y los derechos abarcan para quienes habitamos y para quienes transitan por la ciudad, ¿no? Entonces, pues, hacer el esfuerzo por así hacerlo, ¿no? Pues muchísimas gracias, Nayeli Ramírez, por acompañarnos esta mañana y poner en dimensión ciudadana también cómo nos apela y cómo nos llama este Día Internacional de las Personas Migrantes. Sí, fíjate que acá estoy en Guanajuato. Estoy porque es el primer estado que creó una Secretaría de Derechos Humanos, ¿no? La gobernadora muy de avanzada por acá. ¡Qué Entonces maravilla! me invitaron a dar una conferencia y estábamos hablando del proceso migrante, y esto es una agenda a todo nivel nacional, era para comentártelo. Aquí acuérdate que se está viendo como un gran reto. Hay muchos paisanos guanajuatenses que viven en Estados Por Unidos supuesto. y muchos lo hacen de manera irregular. Entonces el tema de deportados va a ser tema en todo el país, y aquí en Guanajuato también lo estn viendo así. Pues qué bien por esa Secretaría de Derechos Humanos, qué bien que estás con ellos y que te diste el espacio para estar en Imagen Primera Emisión, Nayeli. No, muchísimas gracias por la invitación, igual. Abrazos para ti, gracias por estar con nosotros. Abrazos muchos.